a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, siendo las 3 de la tarde con 7 minutos del día 4 de septiembre del año 2024. Continuaremos con la agenda prevista para esta hora. Por favor, doctora Marilyn Bosa, ¿podrá indicarnos la diligencia prevista? Sí, señor. Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores miembros del Pleno y todos los presentes para el día de la fecha, 4 de septiembre del año 2024. Se ha programado informe oral en la denuncia número 035-2022-JNJ sobre el recurso de reconsideración formulado por el Estudio Morán y Asociados SAC contra la resolución número 521-2023-JNJ, en el extremo que desestima la denuncia formulada contra la señora Zoraida Ábalos Rivera. Cabe precisar que se encuentra presente el abogado, el doctor Tomás Alejandro Morán Ortega, en representación del estudio antecitado. Muchas gracias, doctora Bosa. El doctor Tomás Alejandro Morán Ortega, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, le concede el uso de la palabra por 20 minutos. Gracias, señor presidente, señoras y señores miembros de la Junta. Esta es una denuncia que fue interpuesta el 7 de enero del 2022. Tiene ya casi 3 años. Está en la etapa de calificación porque las resoluciones previas adoptadas por la Junta han considerado que no existen elementos suficientes de una presunta comisión de falta disciplinaria para iniciar una investigación preliminar, cuando lo correcto y lo cierto es que sí existen y de sobra indicios suficientes para la investigación preliminar y la consecuente inicio de un procedimiento disciplinario. Quería precisar previamente el tiempo, porque esta es una denuncia bastante anterior a esas diferencias y conflictos que se han presentado al interior del Ministerio Público y de alguna forma han involucrado también a la Junta, que entiendo tiene a su cargo la solución del problema y no debe ser parte del problema, porque al haberse producido esta situación, pareciera que cuando uno tiene una denuncia, una queja, un reclamo que formular hacia un sector, es porque está apoyando a otro, y eso en absoluto tiene relación con el objeto y las faltas grave y muy grave que motivaron esta denuncia que interpusimos ya hace 3 años más o menos. Y por la comisión, como les decía, por una falta muy grave en la que incurrió la señora Zoraida Ábalos en su actuación como fiscal de la Nación, en el trámite de una carpeta fiscal por una denuncia penal que nos vimos la necesidad de interponer contra el presidente de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema y el ponente de una sentencia de casación en la que es manifiesta la comisión de unas faltas administrativas que a su vez incurrieron y constituyen los delitos por los cuales formulamos la denuncia ante la fiscal de la Nación por omisión de denuncia, negativa de administrar justicia y prevaricato. Interpuesta nuestra denuncia en el año 2002, varios meses después, en realidad 1 año después, fuimos notificados con una resolución del 13 de abril del 2023 que desestimó nuestra denuncia sin señalar cuál es el fundamento legal que sustenta esa decisión y sin emitir pronunciamiento alguno respecto a algunos extremos de la denuncia que formulamos contra la fiscal de la Nación. Al interponer reconsideración contra esa resolución, la misma fue declarada fundada en parte, porque en efecto no tenía los fundamentos adecuados para desestimar nuestra denuncia y desestimó, sin embargo, la denuncia por los mismos errores que había cometido, que se había incurrido en la emisión de la resolución anterior. Esto es, que no emitió ningún pronunciamiento respecto a los extremos de la denuncia que habíamos formulado ante la fiscal de la Nación, que constituyen el delito de prevaricato y los hechos ilícitos penales que pusimos en su conocimiento. ¿No? La resolución 521-2023 de la Junta Nacional de Justicia, que es materia de esta reconsideración, no emite pronunciamiento ni hace siquiera mención alguna, aún escueta, a los hechos que constituyen las faltas muy graves que denunciamos expresamente con la denuncia, que están referidas al delito de prevaricato por citas de hechos falsos en las que insertaron
los jueces supremos denunciados en la sentencia de casación que es materia de esta denuncia, y tampoco en los extremos referido a los ilícitos penales en que incurrieron los jueces que no fueron analizados ni puestos en conocimiento. Y tampoco emitió una resolución que esté adecuada a derecho y debidamente iba respecto a la motivación aparente de la que incurrió la Santa Casación. En concreto, los hechos que motivaron nuestra denuncia están referidos a que en el proceso que seguíamos con un consorcio que tenía a su cargo la liquidación del Banco Banex, los jueces supremos denunciados, y en concreto en esta denuncia están comprendidos solo el presidente porque es el responsable de que las actuaciones en su sala sean conducidas con arreglo a ley, y el ponente porque es el responsable de la revisión y de los hechos que se extraen de los documentos que obran en el expediente. Mas no así contra los otros jueces, que si bien tuvieron una responsabilidad bastante menor y muy limitada, porque fueron llamados a integrar una sala, los tres, precisamente porque otros tres se abstuvieron de participar en la causa por unas circunstancias imprevistas que se le produjeron por la naturaleza de los hechos que son materia de ese juzgamiento. En concreto, en ese proceso, nosotros habíamos pedido a esta Sala Suprema que emitiera un pronunciamiento respecto a la inadmisibilidad del recurso de casación porque había sido interpuesto fuera del plazo que establece la ley. Y adjuntamos para ello las pruebas que acreditan que eso en efecto había ocurrido y que además el cargo de notificación que constaba en el expediente había sido burdamente adulterado para hacer justamente viable que sea factible la presentación dentro del plazo que existía. En la Sala Suprema corrió traslado nuestro pedido a otra parte, la otra parte la admitió, insistimos que emitieron un pronunciamiento, dijeron téngase presente, nos pidieron una arancel judicial para emitir un pronunciamiento porque no lo habían hecho, iba a ser un auto, y que finalmente nunca emitieron un pronunciamiento. Ante una situación tan extraña como esa, fuimos a averiguar de por qué no emitían un pronunciamiento respecto a un pedido tan concreto como ese, y que además estaba debidamente sustentado y documentado. No pedíamos que nos den la razón, sino que nos digan, oiga, su pedido es inadmisible, es improcedente, es infundado, pero dime una respuesta. La relatora de la sala se quedó un poco sorprendida y me dijo, sí, tiene usted razón, doctor, le sugiero que conversen con el presidente de la sala y que lo hagan además una semana antes de la vista de la causa para hacerle notar esa situación bastante curiosa y irregular y extraña. Y eso es en efecto lo que hicimos. Una semana antes de la causa nos entrevistamos con el presidente de la Sala Suprema en las fechas en las que se entrevista con todos los justiciables, y le hicimos notar ese hecho y se hizo, por lo menos se mostró bastante sorprendido, llamó a la relatora, dijo que había ocurrido y que ese tema debía ser resuelto. En la vista de la causa, que como les digo, probablemente por circunstancias de ese tipo, 3 magistrados simplemente no asistieron ese día, se enfermaron, tuvieron que llamar a otros 3 para completar la sala. Al iniciar nuestro informe en la vista de la causa, dejamos expresa constancia de ese hecho, de que se encontraba pendiente de resolverse ese pedido. Y bueno, finalmente nunca lo hicieron. Es más, emitieron un pronunciamiento de fondo, el ponente fue un juez provisional supremo en ese momento, ahora es juez titular, y al hacerlo emite un pronunciamiento, una ponencia que fue firmada por todos los jueces supremos, que está sustentada en hechos manifiesta y objetivamente falsos. Dice que en la sentencia de vista no había emitido pronunciamiento sobre todos los agravios que habían sido denunciados en los recursos de apelación. Ese hecho no es cierto. Ni siquiera quienes recurrieron en casación manifiestan eso. Solamente dicen que no estuvieron algunos agravios suficientemente motivados. Hay una gran diferencia entre que no estén suficientemente motivados y otros que no estén, o todos no hayan sido motivados, ¿no? Pero es más, entonces pasa a desarrollar y a resolver la casación como si fuera un recurso de apelación, probablemente porque el juez que tenía el ponente en ese momento era un juez provisional, y por la experiencia que tenía como juez superior, resolvió el recurso de casación como si fuera el de apelación, y resolvió cada uno de los casos. Y en todos esos casos lo que dice es que no se pronunció la sala de vista respecto a esos agravios, y esos hechos no son ciertos.
Y finalmente hemos contado y nos parece un poco extraño de por qué no quieren ver una situación tan objetiva como esta, y vemos que son en total 16 citas de hechos falsos. Dice que respecto a tal tema no se pronunció, respecto a tal tema no se pronunció. Y esas cosas, como no son ciertas, nosotros en la denuncia penal hemos presentado un cuadrito a la fiscal de la Nación y le decimos, eso es lo que dice la sentencia de casación y eso es lo que dice la sentencia de vista. Y usted puede apreciar, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando interponemos la denuncia ante la fiscal suprema por delitos de prevaricato, omisión de denuncia, negativa a administrar justicia, la juez suprema emite un pronunciamiento aparente respecto a la facultad que tienen los jueces supremos y que, de acuerdo con su criterio, ellos han entendido que no había un pronunciamiento y, en consecuencia, ellos han suplido esa deficiencia de la sentencia de vista y en esos términos han resuelto la causa. Pero no emite ningún pronunciamiento respecto a todas las citas de hechos falsos que en concreto hemos dado, que, como reitero, son 16 de citas de hechos falsos. Ese tema es además un tema que en alguna medida ha sido materia de un pronunciamiento en el proceso de amparo que nosotros interpusimos contra esa sentencia de casación, en la que el juez de primer grado dice que lo que ha señalado la sentencia de casación no es verdad, no es cierto lo que sostiene. Dice el juzgado, el tercer juzgado constitucional del proceso de amparo, dice que para verificar ese extremo de nuestra demanda por inexistencia de motivación y por falta de justificación de las premisas, dice, es necesario verificar si las premisas fácticas son ciertas. Esto es, si la Sala Superior realmente ha omitido pronunciarse sobre aquello que la Suprema menciona, luego lo cual analiza esa sentencia y emite un pronunciamiento sobre cada una de las supuestas omisiones de la sentencia de vista y dice expresamente, refiriéndose a cada punto. El numeral 13.1 dice, la Sala Superior sí hace referencia a quien realizó la oferta de la demanda. Dice en el numeral 13.1, la Sala Superior sí llegó a pronunciarse. La Sala Superior sí llegó a pronunciarse en torno a ese extremo del recurso de casación. En el numeral 13.4, la Sala Superior sí llegó a pronunciarse a todos. Para abreviar, señores miembros de la Junta, lo que en esencia dice esta sentencia del proceso de amparo, dice que no es cierto lo que sostiene a la Sala Suprema. Dice que la Sala Superior hizo en su sentencia de vista lo que la Sala Suprema consideró que no. No existe duda de que ese delito de prevaricato se ha cometido. No existe duda de que la responsabilidad de la comisión de ese delito es del presidente de la Sala, que será el único juez supremo titular, y del ponente de la Sala. Sin embargo, en este procedimiento, primero la fiscal suprema no emite un pronunciamiento sobre la inexistencia de motivación, que es objetiva, no emite pronunciamiento, no analiza ninguno de los extremos de las citas falsas que nosotros hemos señalado en concreto, y en función de eso emite una resolución. La resolución que es materia de esta reconsideración dice de manera reiterada que hay unas diferencias de criterio, que las diferencias de criterio no son sancionables y que en consecuencia desestima nuestra denuncia. No sé de qué diferencia de criterio puede ser esa de que no se pronunció. Esos 7 pedidos que por escrito formulamos, adjuntando además a la redacción judicial para que creen la nulidad de ese acto procesal, en donde no hubo pronunciamiento alguno, hay inexistencia de motivación, esa es una falta muy grave. Hay un criterio, es un hecho objetivo, cierto, y además lo dicen, pero lo que dicen es mediante una apreciación aparente, y eso dice también la fiscal suprema, porque ella ha encontrado que en efecto ahí hay un delito, que nunca se pronunciaron, pero que sin embargo la responsabilidad de ese hecho no es de los jueces supremos, es de la relatora. Para que la fiscal suprema llegue a eso, cuando un fiscal recibe un fiscal penal, lo primero que tiene que determinar si el hecho que han denunciado, eso no es delito. Para remitir y disponer que se remitan copias certificadas a la mesa de partes y para que procesen a la relatora, es porque la fiscal de la Nación consideró que ahí hay delito, que no había prescrito, pero que sin embargo la responsabilidad de ese delito no es de los jueces supremos, es de la relatora. Ese hecho es absolutamente arbitrario
Y eso es un daño que le hacen no ya al justiciable, al sistema de justicia. ¿Cuál es el mensaje que le da si el fiscal de la nación, en lugar de hacer lo que debe hacer, manda a meses partes para que procesen a la relatora y no por lo menos inicia una investigación preliminar para preguntarle a la relatora y a este juez ponente, decirle, oiga, ¿usted no vio los 7 escritos que están en el expediente? ¿Es eso factible? Pero no, eso no ocurrió. Como no ocurrió, por ejemplo, y no sé si existen otro tipo de factores por los cuales, curiosamente, en ese caso, el juez ponente fue premiado cuando fue nombrado un juez supremo titular por la Junta. Y quería, para abreviar un poco, porque creo que no quiero cansarlo, su tiempo es mucho más importante que el nuestro, y uno siente cuando ocurre estas cosas que la justicia en nuestro país pareciera que ya no solamente es ciega, es sorda y muda, no quiere ver, no nos escucha, y tampoco emite un pronunciamiento sobre lo que en concreto se les está pidiendo. Lo que normalmente siempre las excusas son discrepancia de criterio. Acá no, son hechos objetivos, concretos, ciertos. Hay pedidos que no han sido resueltos. Eso es inexistencia de motivación. Hay una denuncia concreta sobre 16 citas de hechos falsos. Sobre eso no hay ningún pronunciamiento, ni siquiera escueto. Son hechos objetivos, no hay discrepancia de criterio. Probablemente por la carga procesal que tienen, debe haber muchas cosas que no son de conocimiento de los miembros de la Junta, pero es tal vez conveniente y la oportunidad de hacerlo. Hace poco recibimos nosotros una notificación de la Junta que hace referencia al proceso de ratificación de la doctora Diana Lili Rodríguez Chávez, juez superior de La Libertad, de Trujillo. Integró esa sala suprema como una juez provisional que fue llamada para integrar la sala. En una sentencia que aparentemente ya debió ser hecha por el ponente y el presidente de la sala, fueron llamados a integrar la sala y eso no. Y hacen referencia a una denuncia que habríamos puesto contra ella en el año 2017 por su actuación como juez superior de Trujillo, que nunca pusimos. Y lo que dicen aquí es que como no se adjuntaron los poderes, entonces van a rechazar nuestra denuncia si en 3 días no cumplimos con adjuntar esos poderes. Y nosotros dijimos, nosotros nunca hemos puesto una denuncia contra esta doctora Rodríguez Chávez por su actuación como juez superior de Trujillo. Además, para evitar habido que abstenciones, nosotros nos hemos desistido y su responsabilidad es bastante menor en el tema. Pero sin embargo, el juez ponente, que tiene una tremenda responsabilidad en este caso, fue elegido juez supremo titular. Y también hace poco hemos visto que ha habido una ratificación por unanimidad de la Junta a una juez suprema que antes ocupó la jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura. También por hechos derivados parecidos a estos pusimos una denuncia en contra suya y el anterior o el ex Consejo Nacional de la Magistratura inició un proceso disciplinario en su contra y encontró alguna responsabilidad en su contra. Ya la Junta nos notificó una resolución del Pleno del 6 de febrero del 2020 en la que hace referencia a ese proceso y nos dice que el Consejo Nacional de la Magistratura por unanimidad declaró infundada la excepción de prescripción que dedujo la doctora Aranda Rodríguez y que por mayoría resolvió dar por concluido el procedimiento disciplinario y declarar que los hechos en materia del mismo no ameritaban aplicar la sanción de destitución, sino una menor que competía imponer al Poder Judicial, por lo que dispuso la remisión de los actuados al presidente de la Corte Suprema. O sea, tengo otra responsabilidad, no tal vez para destituirla, pero sí para sancionarla. Nosotros hemos pedido a la Junta en reiteradas veces que nos notifiquen, nos envíen copia de ese acuerdo del Pleno, y nunca lo han hecho. No hay forma de pedirles que nos alcancen esa notificación. Y ahora vemos que la han ratificado, debe tener unos méritos suficientes. Alguien que además, entiendo, fue suspendida. Entonces, son situaciones que le hacen daño al sistema de justicia. Y es esa la razón de poner una denuncia para que la Junta haga lo que tenga que hacer y emita resoluciones y dé respuestas debidamente fundamentadas, motivadas, y no como estas que a uno le llaman un poco a curiosidad o a duda y que tal vez sería bueno que de alguna forma sea corregida. Lo que se les pide en este caso en concreto es simplemente en esa calificación que ya tiene 3 años de esta denuncia, la admitan y se investigue y le pregunten a la fiscal de la Nación en este caso en concreto, oiga, aquí
hay una denuncia de prevaricato y nosotros decimos, serán 2 paginitas, son varias páginas. Todos los documentos obran en el expediente. La sentencia del juez de primer grado de la acción de amparo está en el expediente y ahí van a ver que él dice, en concreto, después de haber hecho un análisis consensuado, que lo que dice la Corte Suprema no es verdad y que en consecuencia prevaricado. Todo eso está ahí y eso se va a hacer simplemente en una investigación preliminar. Le dice, oiga, ¿a usted le cree o cree que su criterio, el responsable de ese delito es el relator? ¿Es a él al que tiene que procesar? Ese es el mensaje que tiene que dar la máxima instancia de la institución que debe perseguir el delito. Por eso es que probablemente los jueces de menor grado actúan de ese tipo. Ah, caramba, o sea, aquí tengo que portarme de una forma, de repente no bien, tengo que portarme bien, mal para ser sancionado, para ser promovido. Porque en esa denuncia contra la ex jefa de la OCMA, era, por ejemplo, porque se omitía el cumplimiento de sus obligaciones porque dice no sabía a quién dónde notificar a la sancionada. Y la sancionada estaba en un escritorio al costado suyo. Y nosotros decimos, oiga, está ahí, notifícale. Y esa persona sancionada después también fue nombrada juez superior, juez suprema provisional. O sea, todas estas personas que actúan irregularmente, incorrectamente, son promovidas. Probablemente igual que yo y que muchas personas, ustedes, distinguidos miembros de la Junta, han visto en redes una ponencia, una conferencia dictada con un distinguido jurista en la Academia de la Magistratura, en la que dice que el curso más importante que se dicta o que se debe dictar en la Facultad de Derecho es cómo dictar o cómo comprar sentencias. Ya no es el derecho. Hay diversas formas, seguro, la forma burda, el dinero, el chantaje, la extorsión, y creo que hay un poder oculto, hay una forma mucho más sutil. A eso se les premia, a quienes actúan mal, pero a quienes actúan bien, parece que no, te van a denunciar. Y eso no es lo correcto. Yo tengo hijos, y ustedes también, seguro, y tenemos nietos. Eso no es la justicia que uno espera, o la administración de justicia para uno espera para nuestro país. Ustedes tienen todavía la posibilidad y el tiempo de iniciar un procedimiento de investigación preliminar para investigar estos hechos. Como también para investigar, que está pendiente y es materia de una audiencia que va a haber de unos minutos después, sobre la responsabilidad administrativa, sobre la falta muy grave por inexistencia de motivación en la que incurrieron el expresidente de esa Sala Suprema y el juez provisional, ahora juez supremo titular, en mérito al nombramiento que ustedes han hecho, que probablemente no vieron, porque en ese caso no nos pidieron ninguna referencia o antecedente como hicieron con el caso de la juez de Trujillo. No nos preguntaron nada, y probablemente como no revisaron o no tuvieron ese expediente, bueno, lo nombraron, no revisaron este expediente. En el caso de la jefa de la OMA nunca nos preguntaron, le hubiéramos dicho, señor, parece que la señora ha sido encontrada responsable con los Consejos Nacionales de la Magistratura, mírenlo, y así otros. Y eso es, en resumen, en esencia, lo que es materia de esta denuncia, y es pedirles nada tan extraordinario, sino simplemente iniciar una investigación preliminar. Y existen suficientes indicios para hacerlo, para que ahí se investigue, se analice con más detalle, se revise y se vea si se pasa o no se pasa a un procedimiento disciplinario, que estoy seguro debe pasarse, por las pruebas objetivas y concretas que están ahí, que no tienen nada que ver con discrepancia de criterios, sino con hechos objetivamente concretos y ciertos, y que ya han sido ratificados con procedimientos judiciales firmes dictados en los procesos de amparo, tanto sobre la inexistencia de motivación respecto a los reiterados pedidos de inadmisible recurso, como con respecto a la falta de justificación de las premisas o las citas de hechos falsos en las que incurrieron estos jueces supremos al dictar esa sentencia de casación. En resumen, señores miembros de la Junta, eso es en concreto lo que les estamos pidiendo. Revocar, dejar sin efecto la resolución cuya reconsideración hemos solicitado y disponga del inicio de una investigación preliminar, porque todavía hay tiempo para que ustedes puedan revisar con mayor detalle este tema y en función de eso resolver lo que tengan que resolver con justicia y con criterio de conciencia. Muchas gracias, señores miembros de la Junta. Muchas gracias a usted, doctor Morán. ¿Alguna pregunta por parte de los miembros del Pleno? No hay preguntas, con lo cual daríamos por concluida la presente diligencia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Permiso.